Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje bastante sencillito. Comienzo trabajando con el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul ftalo con un poco de blanco y algo de negro. Voy dando como unos golpecitos donde quiero hacer o sugerir alguna nube. Lo que hago es que agrego un poco más de pintura blanca y la voy integrando, no completamente. Para las áreas donde quiero dar un poco de oscuridad que parezca como nublado, voy a estar agregando poquitas cantidades de negro y o rojo. Continúo trabajando de la misma manera, llevando el tono en distintas escalas de claridad o de oscuridad. Para esto vamos a jugar con la cantidad de pintura que vamos a estar agregando a la mezcla. Sigo trabajando. Básicamente todo se ha hecho con golpes. Voy a agregar un poco de rojo. Así que voy a estar armando un violeta porque lo quería un poquito más oscuro. Y ahora un poquito de amarillo. En estos momentos mezclo algo de verde vejiga con azul ftalo. Sabes que si no tienes alguno de los colores en específico que estoy utilizando, vas a utilizar el de tu preferencia, el que tengas a la mano. Continúo trabajando con golpes. Este trabajo es bien sencillo, muy fácil de seguir. En el lado derecho extremo estoy trabajando y en esta ocasión estoy agregando cantidades de negro. Eso va a depender de cuán oscuro lo desees a la mezcla y continúo dando golpeteo. Las pinturas que estoy utilizando son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Este trabajo puede realizarse en óleos si desea. Les cuento que la lista de colores va a estar en la caja de descripción. Sigo trabajando, ya dependiendo, ¿verdad?, del tono que desee, es el color que voy a estar agregando a la mezcla. Pero básicamente estoy trabajando con los mismos: azul, negro y verde vejiga. Cuando mi pincel no es capaz de botar o manchar bien con la pintura, lo estoy hidratando. Estoy utilizando simplemente agua, pero puedes utilizar algún medio para acrílicos si deseas. El papel es bastante absorbente, así que es posible que sea recurrente la necesidad de ir hidratando el pincel. Aquí toqué el amarillo. En este caso estoy trabajando con amarillo de cromo, pero puedes utilizar el amarillo que tengas a la mano. Voy a estar dando unos golpes. Ahora utilizo amarillo más azul para hacer otro tono de verde. En estos momentos cambié de pincel, pero en verdad no es necesario hacerlo. Estoy utilizando un pincel redondo de cerdas. Continúo trabajando. Estoy buscando hacer diferentes tonalidades de verde. Para esto voy a estar jugando tanto con los colores que voy a estar agregando a la mezcla como con las cantidades de los mismos. En estos momentos preparo un naranja. Como puedes ver, no lavé el pincel, simplemente toqué los tonos rojo y amarillo, mezclé mi naranja y voy aplicando. Todo el tiempo es simplemente golpeteo. Si no tienes un pincel redondo, puedes utilizar también un plano o un lengua de gato o un pincel de abanico, que también es muy bueno para hacer follaje, vegetación. Continúo trabajando, integrando los diferentes tonos y voy creando diferentes
o sugiriendo diferentes árboles, tipos de árboles. Una vez terminado con esa área de follaje, voy a estar dando una base al área del agua. Estoy utilizando para esto los mismos tonos que utilicé en el cielo. No tiene que quedar exacto, esto es simplemente una base. En estos momentos voy a utilizar el negro para ir sugiriendo unas zonas de piedras. Este es mi tono base. Puedes utilizar otro tono si no deseas las piedras en este color. Simplemente voy a dar un manchado y luego de dar ese manchado, entonces voy a definirlas un poco más. Voy a dejar un momentito las piedras porque voy a hacer a extender el área de vegetación un poco. En la parte de abajo voy a poner una vegetación tirando hacia un verde bastante claro, hacia amarillo. Sigo trabajando con el golpeteo y entonces frente a esta vegetación voy entonces a extender el área de piedra. Mezclo blanco con un poco de azul phthalo en este caso y entonces con este tono voy a estar dando eh, un poco de forma o trabajando más a fondo el área de piedra. Vamos a buscar dar volumen. La textura, simplemente voy dando unos pequeños golpes sin hacer demasiada presión. Me estoy ayudando con un pincel lengua de gato para esto. Puedes utilizar un plano si así deseas. Simplemente voy haciendo como manchitas. Y de esta manera vamos sugiriendo las diferentes texturas que tiene la piedra.
Utilizo ahora un pincel plano. Voy a estar dando pinceladas en vertical utilizando los tonos que hay en la vegetación. Los tonos no tienen que quedar exactos, sino que se vea parecido para hacer sugerir que hay un reflejo de toda esa vegetación en el agua. Estoy agregando tonos naranjas, toda vez que en la vegetación lo hay, pero no me está quedando algo como que exacto, pero se nota o se difiere que es el reflejo de lo que hay en la parte de arriba de nuestro trabajo. Ahora voy a trabajar con tonos más oscuros para sugerir entonces el reflejo de las piedras sobre el agua. Ya terminado con esos reflejos, voy a trabajar un área de vegetación que hay ya en el primer plano. Estoy utilizando negro y el verde vejiga para ir dando las bases de esa vegetación y volvemos a trabajar con el golpeteo. Hago lo propio en el otro lado. Voy a mezclar un poco de rojo con amarillo. De esta manera hago un naranja, agrego negro y voy entonces a obtener un tono amarronado con el cual voy a estar pintando unas ramas. Voy a agregar un poquito de blanco para hacerlo notar en la mancha oscura de la vegetación. Ahora utilizo amarillo con algo de blanco para pintar vegetación más clara en ese manchado que ya se había dado. Ahora mezclo algo de rojo con blanco para hacer un tono rosado. El rojo va a dominar esta mezcla porque quiero un rosado bastante oscuro, intenso. Así que lo hago de esta manera y con un golpeteo lo aplico. Mezclo nuevamente mi tono amarronado. Les recuerdo que utilicé rojo, amarillo y negro. Para este color le voy a estar dando el uso de una zona de tierra que hay
en el área de la vegetación que está en el primer plano. Luego agrego un poco de blanco para dar algo de volumen y textura. Hago lo propio en el otro lado. Con blanco nuevamente doy ese volumen. Ahora voy a estar trabajando un poco los reflejos de la vegetación en esa área. Mezclé un poco de blanco adicional al rojo que ya tenía para hacer una zona de un poquito más claras o resaltarlas un poco más. Lo paso también al reflejo. Y ahora con un pincel fino voy a estar pintando un poco el movimiento del agua. Voy a utilizar de los tonos que hay en la parte superior, cualquiera de ellos. Lo voy a mezclar con blanco, lo voy a hacer bastante clarito y entonces doy ese manchado. Más adelante voy a cambiar a un pincel más ancho porque entiendo que la parte más cercana, el movimiento del agua se puede hacer un poquito más amplio. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.